aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del cineasta norteamericano Woody Allen, que dice: la pornografía es la sexualidad exagerada. Ok, que pasen los litigantes. He luchado tanto por un cambio, pero de nada me ha servido. Por no tener control de algunas cosas, he perdido tanto. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gabriela, tú eres la demandante. Dime quién es Jonathan, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Jonathan es mi esposo. Nosotros tenemos una niña de 2 años. Y bueno, estoy aquí porque estoy desesperada, estoy aburrida, estoy harta de mi matrimonio. Es triste decirlo, pero siento asco y repugnancia hacia mi esposo. Lo que quiero es el divorcio, vender el apartamento de los dos y quedarme con la custodia de mi hija. Estoy harta y aburrida de él. Él es un depravado sexual, él es un enfermo, es un adicto a la pornografía y a la masturbación. Y no quiero estar más con él. Estoy cansada. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos casados 3 años. 3 años. Sí. ¿Y de cuándo acá comenzó este comportamiento? Bueno, al principio todo fue muy normal. Yo lo conocí a él gracias a un amigo. Yo vivía acá en la Florida, pero él vivía en Detroit. Al principio fue una relación de lejos, pero todo era normal, hablábamos bastante. Él venía a visitarme, yo iba donde él también a visitarlo. Hablábamos todos los días, chateábamos. ¿La relación íntima en ese momento? Era buena, era normal, pues no nos veíamos todos los días, pero cuando nos veíamos había una relación normal, teníamos relaciones, yo estaba contenta, satisfecha, me parecía un hombre inteligente, interesante, respetuoso, pero ya todo con el tiempo empezó a cambiar. Él luego estábamos ya, él quería, le veía mucho interés en casarse conmigo. Y bueno, el matrimonio realmente fue rápido porque a él le dieron un traslado de su trabajo, entonces ya pudo venirse para acá a vivir conmigo y ahí fue cuando nos casamos. Todo era bien, nosotros teníamos relaciones, no sé, 1 o 2 veces a la semana. Desde el principio yo noté que él no era como un hombre muy fogoso, muy ardiente, pero yo estaba contenta, o sea, no me afectaba, pues 1 vez a la semana, bueno, está bien. Pero todo luego empezó a cambiar cuando quedé en embarazo. Fue que todo ya empezó para atrás, empezó a empeorar. ¿En qué sentido? Explícame. En que yo quedé en embarazo y él no quería, él no me tocaba, o sea, siempre era súper distante, no me tocaba un pelo, yo lo buscaba, entonces él siempre tenía 20.000 excusas, me decía que era el trabajo, que estaba estresado, que yo estaba en embarazo, que le podía hacer daño al bebé. Yo le decía, eso no tiene nada que ver, o sea, eso no es malo para el bebé. En todo caso, por más que yo le rogaba y le daba explicaciones de que eso no era malo, él siempre me rechazaba. Entonces vivía como que, no, el estrés, siempre había una que otra excusa. Bueno, tanto que ya lo que detonó todo y yo me di cuenta que era lo que estaba pasando fue porque un día él me llamó, él estaba en el trabajo y me dijo que necesitaba unos documentos urgentes que estaban en el computador. Entonces me dijo que por favor se los enviara. Yo voy al computador y empiezo a buscar el documento, pero bueno, me puse a curiosear, porque ya estando en el computador de él, bueno, o sea, claro, la curiosidad mató al gato y claro, a mí me mató todo cuando yo llego y me doy cuenta en los documentos recientes y había una lista como de 5 páginas y bueno, eran unas frases en inglés, pero yo sabía que no era normal y yo, ¿qué es esto? Y eran como 5 páginas de títulos pornográficos y de páginas web pornográficas. Bueno, yo dije, ¿qué es eso? Y luego que él llegó yo le pregunté, o sea, ¿qué es esto? Y él no me dio ninguna explicación, me dijo que eso era un documento viejo, pero yo sabía que no era viejo porque estaba en sus documentos recientes. O sea, la noche anterior seguramente él estaba ahí masturbándose como lo hace siempre. Entonces ahí fue cuando yo empecé a atar cabos y me di cuenta que él estaba mal. Ok, o sea que él prefiere la masturbación que a ti. Sí. ¿Tú piensas que tiene una adicción? Sí, está mal. Y ya tú no quieres ni tratar de salvar esto. Yo lo he tratado. Yo hablé con él y le dije, por favor, entremos a terapia. No, pero ahora, hoy. ¿Quieres tratar de arreglarlo? No, no quiero porque ya lo he tratado de muchas formas. También le he dicho, bueno, veamos una película juntos. ¿Qué es lo que le gusta? Si le gusta tanto, pues yo no estoy como tan mente cerrada. O sea, ¿en la relación contigo hay problemas de qué? ¿De erección? O sea, él nunca... pues casi nunca quiere, porque siempre me rechaza. Ok, ¿y cuando trata? Pero cuando trata, o sea, a veces es que o sea, inmediatamente no dura un segundo y ya se
O sea, o hay una eyaculación prematura o no hay o erección. no hay, exacto. Ok, perfecto. Te entiendo Entonces perfectamente. estoy desesperada, o sea, Ok. está mal. Perfecto. Bueno, Jonathan, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Bueno, primeramente quiero decirle que yo no me quiero divorciar. Yo amo a mi esposa. ¿Me amas? Te amo, Gaby. Amo a mi hija. No soy ningún depravado sexual. Cuéntame cuál es el problema. Bueno, doctora, yo tengo que hacerle una confesión. Es bien duro para mí hablar de esto porque pues es algo que no se lo he contado a nadie, ni a ella, ni siquiera. Cuando yo vivía en Venezuela, en una oportunidad, yo tenía un buen cargo, ganaba bastante dinero y tenía una figura más o menos pública. Y pues fui a un bar donde frecuentaba algunas veces y se presentaron unas muchachas muy bonitas, unas chicas muy bonitas y pues le colocaron algo a mi trago que después descubrí que se llama burundanga, que es como una droga. Y estas muchachas es un modo operandi, se llama secuestro express. Y me utilizaron, tú no tienes voluntad sobre ti mismo. Bueno, con la droga, claro. Con la droga y me vaciaron mis cuentas bancarias, me llevaron me llevaron a un hotel y me violaron. ¿Qué? ¿Te violaron? ¿Tú me crees a mí? O sea, Sí. ¿te violaron unas viejas? Sí, me violaron. Me violaron, doctora, me filmaron, me tomaron fotos. Yo estaba casado allá. Te las usaban para chantajearte Para después. chantajearme estuve pagando por un tiempo el dinero, pero en una oportunidad mi mamá se enfermó y era o mi mamá o el chantaje y yo preferí mi mamá. Y entonces ellos mandaron las fotos a mi familia, yo pude recuperar las que mandaron a mi casa, pero no bastó porque mandaron a mi trabajo, mandaron a muchas personas y lo perdí todo, Ok. lo perdí todo. Aguanta ahí. Perdí a mi esposa, perdí mi trabajo, Ok. escarnio público, me Ok. tuve que ir de Venezuela Ok. y fue cuando llego a Detroit. Ok, perfecto. Vamos a aguantar ahí, vamos a hacer un corto receso. ¿Alguien tiene testigos? Sí. Tú tienes un testigo, ok. Ok, cuando regresemos, ya, estás en Detroit. ¿Por qué tú me dices, por qué me cuentas este evento? ¿Qué conexión tiene este evento con lo que te está pasando a ti en tu vida íntima con tu pareja? Me lo dices después del corto receso. Regresamos enseguida. Yo, su amigo del trabajo, estoy enamorado de ella. Por Me favor, vine vale, enamorando en el respeta, que es tiempo. una mujer casada. ¿Quién es este Ah, no, tipo? o sea, Es un ¿De dónde compañero salió? de trabajo, o sea, Se está siempre ha enterando. estado ahí ¿Y tú estás saliendo cuando con yo- él? Caso cerrado. Hoy comienzo una nueva vida, conseguí un buen trabajo. Yo soy ingeniero en computación y pues me necesitaba en un trabajo y